Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso vestido que, como vieron en el video anterior, primero fue una bonita blusa estilo vintage con mangas largas y caída al hombro, pero en este segundo video lo vamos a convertir en un vestido como una segunda opción para que tú puedas elegir qué pieza deseas realizar, la blusa o el vestido. Así que espero que les guste mucho este video tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, dejar tu me gusta para más videos tutoriales. Así que allá vamos con el tutorial. Vamos a iniciar tejiendo cadenas que sean múltiplo de 10 según el ancho de cadera. La talla que yo voy a estar tejiendo va a ser una S para que puedas tomar de referencia. Para una talla S, según el ancho de mi cadera, yo tejí un total de 230 cadenas. Por aquí están todas mis cadenas. Y lo vamos a cerrar para empezar a trabajar de manera circular. Para eso vamos a acomodar todas nuestras cadenas que estén derechas, haciéndolo de esta manera hasta llegar al inicio. Y una vez que estamos en el inicio, aquí en la primera cadena, vamos a ingresar y hacemos un punto deslizado. De esta forma se cierran todas las cadenas y se va a empezar a trabajar de manera circular. Para la primera vuelta voy a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio voy a agregar un total de 4 puntos altos. Contando con las 3 cadenas de inicio son 5 puntos altos. 2 cadenas. Me salto 1, 2 y en el tercer espacio punto bajo. 5 cadenas. Me salto al cuarto espacio 1, 2, 3 y 4, ingreso punto bajo. Repetimos 2 cadenas, me salto al tercer espacio, 1, 2, 3, ingreso y realizo nuevamente 5 puntos altos en el mismo espacio. Este es el patrón que vamos a repetir en todas las cadenas. Nuevamente 2 cadenas, me salto al tercer espacio, punto bajo, 5 cadenas y me salto al cuarto espacio y punto bajo. Continuamos repitiendo este patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé toda mi primera vuelta, así es como se va a ir viendo. Acá me falta completar, hacemos las 5 cadenas, me salto al cuarto espacio, punto bajo, 2 cadenas y finalizamos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo, siempre vamos a girar para iniciar una nueva vuelta y voy a subir con 3 cadenas más 2 cadenas de separación, un total de 5 cadenas. Me salto a este espacio y hago un punto bajo. 2 cadenas. Y en estos 5 puntos altos, sobre cada punto alto tejo un punto alto separado de una cadena. En este siguiente punto alto, una cadena, lazada en este siguiente punto alto, una cadena. Aquí un punto alto, una cadena, punto alto y ese es el último, son 5 puntos altos separados de una cadena. 2 cadenas y me salto a este espacio, punto bajo, 2 cadenas y repito sobre estos 5 puntos altos, realizamos 5 puntos altos separados de una cadena.
Continuamos repitiendo este patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta. Para completar, aquí me falta trabajar el último. Hago 2 cadenas sobre punto alto, un punto alto separado de una cadena. Y aquí para finalizar ingreso en la tercera cadena de inicio de las 5 cadenas que realizamos al iniciar. Ingresamos en la tercera y hago un punto deslizado. Con eso completamos, como pueden ver, los 5 puntos altos separados de una cadena. Nuevamente giro trabajo para iniciar la siguiente. Subo con 5 cadenas, donde 3 son para tomar altura y 2 de separación. Lazada y sobre punto alto, un punto alto. 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas y sobre punto alto, un punto alto. Un total de 5 puntos altos separados ahora de 2 cadenas. Lazada, me salto al siguiente dibujo en este primer punto alto que visualizamos. Aquí y hago un punto alto. 2 cadenas y continúo haciendo punto alto sobre punto alto separado de 2 cadenas. Este es el patrón que vamos a trabajar ahora en esta vuelta. Por aquí ya finalizando la tercera vuelta, me falta completar aquí punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto y cerramos ingresando en la tercera cadena de aquí que se inició en este primer dibujo, en la tercera cadena dejando las 2 de separación, ingreso y hago punto deslizado. Con eso tenemos finalizada la tercera vuelta y así es como nos va a quedar. Para iniciar la siguiente giramos trabajo, donde se va a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Primero voy a caminar hasta el centro de aquí de este siguiente dibujo, en este espacio punto deslizado y aquí punto deslizado. A partir de aquí voy a iniciar mi siguiente vuelta, subo con una cadena en ese mismo espacio, punto bajo, 2 cadenas, lazada y me salto aquí de este dibujo de los 5 puntos altos en el centro que vendría a ser en el tercer punto alto. Hago 5 puntos altos ahí mismo. Como te mencioné, vamos a repetir la primera vuelta. 2 cadenas y me salto a este espacio de aquí y hago un punto bajo. 5 cadenas, me salto a este siguiente espacio del siguiente dibujo, aquí y hago punto bajo. 2 cadenas, lazada y nuevamente en el centro, en este punto alto que vendría a ser el tercer punto alto, realizo 5 puntos altos ahí mismo. Dos cadenas y me salto este espacio y punto bajo. Repito 5 cadenas y me salto a este del siguiente dibujo y punto bajo. Continuamos repitiendo este patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé lo que vendría a ser mi cuarta vuelta. Me falta aquí hacer las 2 cadenas. Me salto a este espacio de aquí y hago un punto bajo. 5 cadenas y hago punto deslizado en este primer punto bajo que se hizo al iniciar la vuelta. Ingresamos y hacemos punto deslizado. Para iniciar la siguiente vuelta no vamos a girar, primero vamos a caminar con punto deslizado. En este primer espacio, punto deslizado
que vendrían a ser estas dos cadenas que se realizó en la vuelta anterior, punto deslizado, y hasta llegar aquí a este primer punto alto de los 5 puntos altos de este dibujo. Ahora sí giramos el trabajo y a partir de ahí vamos a iniciar la siguiente vuelta. Subimos con 5 cadenas, me salto a esta argolla de la vuelta anterior y hago punto bajo. Estamos repitiendo la vuelta 2. Voy a colocar un marcador acá en la tercera cadena porque ahí vamos a finalizar la vuelta. Continuamos 2 cadenas, me salto de estos 5 puntos altos de la vuelta anterior, hacemos 5 puntos altos pero separados de una cadena sobre cada punto alto. Ahí están, repitiendo la vuelta 2. Hacemos 2 cadenas en esta siguiente argolla, punto bajo, 2 cadenas y repetimos sobre punto alto, un punto alto separado de una cadena. Esto hasta finalizar la vuelta. Por aquí ya finalicé mi vuelta. Aquí me falta completar, hacemos una cadena, punto alto sobre punto alto, una cadena y punto alto sobre punto alto. Una cadena y ahora sí hacemos punto deslizado aquí donde colocamos el marcador en la tercera cadena de inicio. Con eso completamos los 5 puntos altos separados de una cadena. Giro trabajo, repito, subo con 5 cadenas donde 3 son para tomar altura y 2 de separación, lazada y sobre punto alto hago un punto alto. Vuelvo a colocar marcador en la tercera cadena que se realizó porque ahí vamos a finalizar la vuelta. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Lazada sobre este siguiente dibujo, el primer punto alto, ahí hago un punto alto, repitiendo la vuelta 3 hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta 6. Así es como se va a ir viendo. Hacemos 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Quitamos el marcador y ahí vamos a ingresar, que vendría a ser en la tercera cadena de inicio, punto deslizado y cerramos la vuelta. A partir de aquí ya saben que se está repitiendo las 3 primeras vueltas del patrón. Aquí vamos a repetir la vuelta 1, giramos el trabajo, vuelvo a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí a este centro. Subo con una cadena, punto bajo ahí mismo, agrego el marcador sobre este punto bajo, 2 cadenas, lazada y me salto aquí al centro de este dibujo que vendría a ser en el tercer punto alto y realizo los 5 puntos altos ahí mismo. 2 cadenas, me salto a este espacio, punto bajo, 5 cadenas, me salto de este siguiente dibujo aquí punto bajo, 2 cadenas y en el centro sobre punto alto 5 puntos altos. Voy a continuar repitiendo este patrón, repitiendo las 3 primeras vueltas y siempre girando en cada inicio de vuelta, que será hasta obtener el largo a partir de arriba del ombligo hasta llegar a la sisa de la axila, hasta la altura de la axila. Ese va a ser el largo que vamos a trabajar. Aquí estoy en mi vuelta 24 repitiendo este patrón, repitiendo las 3 primeras vueltas y así es como se va a ver todas las 24 vueltas y voy a finalizar aquí en esta vuelta donde se hacen los puntos altos separados de 2 cadenas. Finalizo aquí con punto deslizado en la tercera cadena, ya sabemos, y ahí voy a cortar el hilo porque ya llegué a la altura que yo deseo, que es
hasta la axila y antes del ombligo. Todas las 24 vueltas me va a estar midiendo 25 centímetros y de ancho me va a estar midiendo 49 centímetros para que te puedas guiar. Recuerda que estoy tejiendo una talla S. Ahora voy a voltear el trabajo, voy a cambiar de crochet del 2.0 para empezar a trabajar todo el borde de la parte baja con puntos bajos. Voy a ingresar sobre este dibujo en su parte baja. Ingresamos el hilo, vuelvo a ingresar y subo con una cadena y en ese mismo espacio agrego un punto bajo. Me salto este siguiente espacio y realizo únicamente un punto bajo. Sobre este punto bajo que se hizo en la primera vuelta, un punto bajo. En este espacio de cadenas voy a realizar 3 puntos bajos ahí mismo. En este siguiente espacio sobre punto bajo, un punto bajo. En este espacio de cadenas, un punto bajo. En este espacio de los 5 puntos altos, un punto bajo. Y en este siguiente, un punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo punto bajo como te lo estoy indicando en todo este borde de la parte baja de nuestro trabajo hasta finalizar. Por aquí ya finalicé con todo el borde. Aquí me falta completar un punto bajo. En este espacio un punto bajo y finalizo con punto deslizado en el primer punto bajo que se realizó. Con esto tenemos el borde de puntos bajos. Y esto va a ir cerrando nuestro trabajo en la parte baja. Ahora voy a agregar un total de 25 cadenas. Esto va a ser para realizar la pretina de nuestra blusa que va a quedar en la zona de la cintura. Esto depende también del ancho que tú deseas que sea la pretina. Y yo en este caso voy a hacer 25 cadenas que me va a estar midiendo un total aprox de 9 centímetros. Si tú deseas que sea más ancho, puedes trabajar más cadenas, o si deseas que sea menos, puedes trabajar menos cadenas. Me voy a saltar a la tercera cadena y voy a hacer el primer punto bajo. Ahí voy a colocar un marcador para saber que ahí voy a finalizar cuando vuelva en la siguiente vuelta. Y continúo trabajando punto bajo en cada cadenita. Aquí estoy haciendo el último punto bajo, completando los 22 puntos bajos en total. Ahora aquí en este espacio sobre punto bajo, ingreso y hago punto deslizado. Camino un espacio con punto deslizado, giro trabajo, con esto inicio la siguiente vuelta y voy a empezar a trabajar puntos bajos sobre punto bajo, pero solo agarrando la barriguita de la parte de atrás. Con esto nos va a generar como un punto elástico trabajado con puntos bajos, solo agarrando la barriguita de la parte de atrás hasta llegar a nuestro marcador. Por aquí ya llegué al marcador, retiramos y en el último punto bajo ahí sí voy a agarrar toda la barriguita completa. Subo con una cadena, giro trabajo, vuelvo a agarrar toda la barriguita completa en este primer espacio y en los siguientes voy a continuar agarrando solo la barriguita de la parte de atrás haciendo puntos bajos hasta finalizar, siempre contando que tengamos los 22 puntos bajos para que no se nos vaya aumentando o disminuyendo los puntos. Por aquí estoy en mi tercera vuelta y aquí voy a ingresar en este siguiente punto y hago punto deslizado, camino un espacio con punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta, giro trabajo y repetimos agarrando solo la barriguita de la parte de atrás haciendo puntos bajos hasta finalizar. Y esto mismo vamos a repetir en todo el borde de la parte baja de nuestra blusa, trabajando 22 puntos bajos
haciendo como un punto elástico para nuestra pretina. Por aquí ya completé toda mi pretina y así es como se va a ver trabajando los 22 puntos bajos con un punto elástico. Si se fijan, esto ha hecho que se reduzca esta parte para que pueda ser ajustable en la cintura. Ahora aquí vamos a cerrar esto. Para eso lo vamos a hacer por detrás. Vamos a acomodarlo de esta forma para que la costura quede por detrás del trabajo. Vamos a acomodar, voy a ingresar en este primer espacio de la primera vuelta que se trabajó y voy a ingresar aquí el crochet de la última vuelta, ajustamos el hilo y vamos a pasar por aquí. Agrego una cadena ingreso en este siguiente espacio y del otro lado también en este siguiente espacio, pero solo agarrando la barriguita de la parte de atrás. De esta forma pasamos hebra y punto deslizado. En este siguiente espacio, del otro lado también a la misma altura, agarrando solo la barriguita de la parte de atrás y punto deslizado. Siempre agarrando los puntos que estén a la misma altura y haciendo punto deslizado. Y así continúo hasta cerrar toda esta parte. Por aquí estoy finalizando la costura, así es como se va a ir viendo. Aquí me falta hacer 2 puntos más. Ingresamos, punto deslizado. Aquí volvemos a ingresar. En este último punto ubicamos bien, haciendo 22 puntos deslizados. Y aquí como último, para asegurar, voy a ingresar en este espacio y hago un último punto deslizado. Con eso vamos a cortar el hilo y ya tenemos cerrado lo que es la pretina. Así es como se va a ver por detrás la costura y así es como se va a ver por delante. Con esto ya tenemos la pretina de la cintura que se achicó a medir 28 centímetros. Ahora voy a continuar tejiendo con el mismo crochet del 2.0 en esta parte baja y voy a ingresar en esta parte donde se forma este punto relieve cuando se realizó la pretina. Ingresamos ahí el hilo, hacemos un nudo y vamos a subir con 4 cadenas, donde 3 son para tomar altura y una de separación. Me voy a saltar a este siguiente donde se forma este punto relieve y hago un punto alto. Una cadena, me salto a este siguiente espacio, punto alto, voy a empezar a trabajar cuadraditos separados de una cadena. Y esto vamos a repetir en todo el borde de esta parte baja de la pretina hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo los cuadraditos. Aquí me queda hacer un cuadradito más, una cadena. Y voy a ingresar en la tercera cadena de inicio. Aquí hacemos uno más, una cadena. Y aquí voy a ingresar en la tercera cadena de inicio y hago punto deslizado. Con eso finalizo mi vuelta. Voy a caminar al centro de este cuadrado con punto deslizado. Y ahí vamos a cambiar de crochet. Vamos a regresar para utilizar el mismo que utilizamos en esta parte de la base de nuestra blusa, el crochet del 3.0. Vamos a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio ingreso y hago 4 puntos altos más. Con las 3 cadenas de inicio serían 5 puntos altos. Vamos a repetir el mismo patrón que se realizó en la base de nuestra blusa. Hago 2 cadenas, me salto a este siguiente cuadradito, punto bajo. 5 cadenas, me salto a este siguiente cuadradito y punto bajo. 2 cadenas, me salto a este siguiente cuadradito y repito los 5 puntos altos. Trabajando de esta forma que todo quede juntito, nos va a dar la apariencia de que esta parte baja quede de manera ablondada y suelta. 2 cadenas en este siguiente cuadradito, punto bajo, 5 cadenas y en el siguiente cuadradito, punto bajo. Repito este mismo patrón hasta finalizar todo este borde.
Por aquí ya finalicé todo el borde, miren cómo queda como de manera ablondada y eso es lo que queremos obtener. Aquí me queda hacer 2 cadenas y en la tercera cadena de inicio ingreso y hago punto deslizado. Recuerda que estamos trabajando el mismo patrón que se hizo en la primer parte en la base de nuestra blusa. Vuelvo a girar el trabajo, subo con 5 cadenas. En esta siguiente argollita ingreso y hago punto bajo, 2 cadenas, me salto sobre estos 5 puntos altos, hacer punto alto separado de una cadena obteniendo un total de 5 puntos altos. Ahí están los 5 puntos altos separados de una cadena, 2 cadenas, en esta siguiente argollita punto bajo, 2 cadenas y repito el mismo patrón. Repetimos las 3 primeras vueltas como ya hicimos en la primera parte y voy a continuar repitiendo esto mismo hasta obtener el largo que deseo. Más o menos yo voy a llegar hasta la altura de la cadera. Aquí estoy en mi vuelta 36 y este es el largo que obtuve trabajando el mismo patrón y he terminado en esta vuelta de puntos altos separados de 2 cadenas. Y las 36 vueltas nos va a estar midiendo un total de 34 centímetros. Ahora para hacerle una última vuelta, un último borde aquí donde nos hemos quedado en esta vuelta. Vamos a girar el trabajo y voy a caminar al centro con punto deslizado. Aquí tengo uno y en este siguiente segundo punto deslizado. Ahí voy a subir con una cadena y un punto bajo en ese mismo espacio. 2 cadenas, lazada. Me voy a saltar al centro de aquí de los 5 puntos altos. En el tercer punto alto voy a trabajar un total de 12 puntos altos. Es decir, voy a repetir el mismo patrón que siempre se hizo donde se realizaba 5 puntos altos, pero en esta ocasión vamos a hacer 12 puntos altos en total. Ahí están los 12 puntos altos. 2 cadenas, me salto este espacio, punto bajo, 5 cadenas, me salto este siguiente, punto bajo, 2 cadenas y nuevamente sobre este punto alto, en el tercer punto alto, 12 puntos altos ahí mismo. Esto voy a repetir hasta finalizar toda la vuelta. Por aquí he finalizado toda mi vuelta haciendo este patrón con los dibujos de 12 puntos altos. Aquí me queda finalizar haciendo 5 cadenas y punto deslizado en el primer punto bajo. Terminamos la vuelta. Voy a caminar antes de girar con punto deslizado. Y aquí el último sobre este primer punto alto disponible. Giro ahora sí trabajo y en este primer punto alto que estoy vamos a hacer un punto relieve. Vamos a hacerlo de esta forma. Aquí ubicamos este punto alto de la vuelta anterior. Voy a ingresar el crochet de esta forma por detrás y hago un punto bajo. Agrego 5 cadenas y en este espacio punto bajo. 2 cadenas. Y vamos a trabajar en estos dibujos. En este primer punto alto voy a hacer un punto relieve ingresando el crochet por detrás. Y sobre los demás puntos altos voy a hacer punto alto normal sobre punto alto. Ahí están los puntos altos. Me queda trabajar aquí el último donde voy a repetir el punto relieve por detrás ingresando el crochet. Punto relieve tanto al inicio como al final de los dibujos. 2 cadenas en este espacio punto bajo, 2 cadenas y repito en este dibujo. En el primer punto alto hago el punto relieve, en los siguientes punto alto normal y en el último punto alto repito el punto relieve. Este patrón voy a repetir hasta finalizar.
Por aquí nuevamente ya finalizando la vuelta, repitiendo el patrón, haciendo punto relieve tanto al inicio como al final de cada dibujo. Aquí me queda hacer punto deslizado en la tercera cadena de inicio y cerramos la vuelta con eso. Vuelvo a girar el trabajo, ahí mismo voy a repetir el punto relieve. Como vemos, el punto relieve está por el otro lado, es decir, por delante. Entonces vamos a ingresar el crochet de esta forma. Pasamos, hacemos un punto bajo y agrego 2 cadenas. Y continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Y en el último punto alto, donde está el punto relieve, voy a hacer punto relieve. Aquí está el último punto alto en relieve. Ingresamos el crochet de esta forma y hacemos punto alto en relieve, tanto al inicio como al final. Me salto este siguiente dibujo, ubicamos el primer punto relieve, pasamos de esta forma el crochet, sacamos punto relieve y continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar este mismo patrón en toda la vuelta. Por aquí ya finalizando esta última vuelta y así es como nos va a quedar. Para finalizar hacemos punto deslizado en la tercera cadena de aquí de inicio, ingreso y hago punto deslizado. Con eso cerramos la vuelta y ahí vamos a cortar nuestro hilo. Cortamos y ajustamos. Con esto tenemos finalizado lo que es el largo para lo que va a ser nuestro vestido. Por acá están todas las vueltas trabajadas. Y aquí está este borde que le agregamos al finalizar. Todas las 38 vueltas me va a estar midiendo un total de 37 centímetros. Una vez que tengamos eso, vamos a pasar a trabajar lo que es las mangas. Para las mangas vamos a repetir el mismo patrón. Vamos a tejer cadenas que sean múltiplo de 10 según el ancho de nuestro brazo, pero le vamos a agregar unos centímetros más para que pueda quedar un poco suelta, un poco más ancho de lo que es nuestro brazo. Yo realicé un total de 100 cadenas y vamos a cerrarlo de igual manera con punto deslizado para trabajar de forma circular. Vamos a acomodar que todas nuestras cadenas estén derechas y al llegar a la primera cadena, ahí voy a ingresar y hago punto deslizado. Con eso cerramos para empezar a trabajar de manera circular. Ahí están las 100 cadenas. Todo esto me va a estar midiendo un total de 18 centímetros y multiplicado por 2, que vendría a ser las 100 cadenas, me va a estar midiendo 36 centímetros en total. Ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a subir con 3 cadenas y en este mismo espacio vamos a trabajar 4 puntos altos ahí mismo, que vendrían a ser 5 contando con las 3 cadenas de inicio. Este patrón ya lo vimos al iniciar la base de nuestra blusa. Vamos a trabajar el mismo tal cual. 2 cadenas, me salto al tercer espacio, hago punto bajo, 5 cadenas, me salto al cuarto espacio y hago punto bajo, 2 cadenas, me salto al tercer espacio y repito 5 puntos altos ahí mismo. Dos cadenas, me salto al tercer espacio y punto bajo. Voy a repetir este mismo patrón como te mencioné, el que trabajamos en la base de nuestra blusa, hasta obtener el largo deseado de la manga. En este caso yo voy a trabajar hasta antes de llegar a la altura de la muñeca. Ojo, desde la zona de la axila, contando desde la axila hasta antes de llegar a la muñeca. Ese va a ser el largo que se va a trabajar. Por aquí ya estoy en mi vuelta 39, he realizado 39 vueltas para mi manga, contando desde la altura de la axila hasta antes de la muñeca, y he terminado en lo mismo que finalicé en la base de la blusa, donde se trabajó puntos altos separados de 2 cadenas. Una vez completado, ahí voy a cortar el hilo
y toda la manga me va a estar midiendo un total de 40 centímetros. Y el ancho me va a estar midiendo 20 centímetros. Esto ya, como pueden ver, al trabajar se hace un poco más ancho. Repetimos lo mismo para una segunda manga. Por aquí ya tengo mi segunda manga repitiendo el mismo patrón. Ahora lo que vamos a trabajar es volteamos el trabajo de la manga y aquí donde iniciamos vamos a trabajar puntos bajos con el crochet del 2.0. Si se fijan, estamos repitiendo lo mismo que hicimos con la base, donde realizamos en la parte baja puntos bajos. Voy a ingresar aquí en estos 5 puntos altos en la parte baja. Ingresamos el hilo, hacemos nudo, subo con una cadena y en ese mismo espacio hago un punto bajo. Y voy a empezar a trabajar puntos bajos. En este espacio únicamente un punto bajo. Sobre este punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo. En este espacio de cadenas hago 3 puntos bajos. En este siguiente espacio un punto bajo. En este siguiente un punto bajo y aquí en este espacio un punto bajo. Estos puntos bajos voy a trabajar hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todo el borde de mi manga en la parte baja con puntos bajos. Aquí hago el último punto bajo y finalizo con punto deslizado en el primer punto bajo que se realizó. Ingreso y punto deslizado. Ahora aquí voy a trabajar la pretina nuevamente, pero vamos a realizar ahora un total de 15 cadenas. Por aquí ya tengo mis 15 cadenas que me va a estar midiendo aproximadamente 4.5 centímetros. Me voy a saltar al tercer espacio y voy a hacer punto bajo. Voy a empezar a tejer punto bajo en cada cadenita hasta finalizar. Por aquí estoy tejiendo el último punto bajo, obteniendo un total de 13 puntos bajos. Ahora aquí me voy a saltar al segundo espacio y hago punto deslizado. Voy a caminar 2 espacios, aquí tenemos uno, punto deslizado y en ese siguiente punto deslizado. Con eso inicio la siguiente vuelta, giro trabajo y voy a empezar a trabajar punto bajo agarrando solo la barriguita de la parte de atrás, tal cual se hizo en la pretina que va en la cintura. Esto hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando. En el último punto bajo vamos a agarrar completa toda la barriguita y hacemos punto bajo. Agrego una cadena, giro trabajo, agarro toda la barriguita completa en este primer punto bajo y continúo haciendo punto bajo agarrando solo la barriguita de la parte de atrás. Esto nos va a dar el punto elástico con puntos bajos. Por aquí estoy finalizando, siempre contando que sean los 13 puntos bajos. Me salto uno y en el siguiente espacio punto deslizado. Camino 2 espacios con punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta, giro trabajo y continuamos repitiendo el patrón, puntos bajos agarrando solo la barriguita de la parte de atrás. Esto mismo vamos a repetir trabajando puntos bajos para darle este punto elástico en todo el borde de nuestra manga. Por aquí ya finalicé, miren la pretina, así es como va a quedar. Esto va a quedar más o menos a la altura de la muñeca. Aquí vamos a cerrar el punto, vamos a voltear el trabajo para poder hacer la costura, para que la costura nos quede por detrás. Quitamos el crochet y voy a ingresar aquí en esta primera vuelta y del siguiente agarramos el hilo y pasamos hebra y hacemos una cadena. En este siguiente espacio vuelvo a ingresar y del otro lado ingreso solo agarrando la barriguita de la parte de atrás. De esta forma pasamos hebra y punto deslizado. Y del otro lado a la misma altura ingreso, pasamos hebra y punto deslizado. En este siguiente espacio vuelvo a ingresar, del otro lado a la misma altura agarrando solo la barriguita de la parte de atrás y punto deslizado. Repito esto hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando haciendo la costura con punto deslizado y una vez finalizado cortamos el hilo. Con esto ya tenemos cerrado nuestra pretina
y así es como se va a ver por delante y así es como se va a ver la costura por detrás. Esto va a quedar, como les mencioné, a la altura de la muñeca y que nos va a estar midiendo un total de 7.5 centímetros de ancho. Ahora con el mismo crochet del 2.0 en esta parte baja vamos a trabajar cuadraditos. Voy a ingresar el crochet en esta altura donde se forma este punto relieve. Al trabajar el punto elástico con puntos bajos, ingresamos ahí el hilo, ingresamos crochet y subimos con 4 cadenas. Me salto este siguiente espacio de aquí, hago punto alto. Una cadena, me salto este siguiente espacio, punto alto. Voy a trabajar esto mismo hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando los cuadrados, así es como se va a ver. Aquí me falta hacer una cadena, me salto este siguiente espacio, un punto alto, una cadena y en la tercera cadena de inicio ingreso y hago punto deslizado. Vuelvo a caminar aquí en este espacio con punto deslizado, voy a cambiar el crochet nuevamente al de 3.0 para trabajar la parte baja y vamos a trabajar el mismo patrón. Vamos a subir con 3 cadenas en ese mismo espacio, realizo 4 puntos altos. Dos cadenas. Me salto este siguiente cuadradito de aquí y punto bajo. 5 cadenas. Me salto al siguiente cuadradito y punto bajo. 2 cadenas. Me salto al siguiente cuadradito y 5 puntos altos ahí mismo. Vamos a trabajarlo así juntito para que nos pueda quedar de manera ablondada en esta parte baja de nuestra manga. Voy a continuar esto repitiendo el patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, así es como nos va a quedar. Miren, queda como ablondado. Aquí falta hacer 5 cadenas, me salto este siguiente cuadradito, 2 cadenas, ingreso en la tercera cadena de inicio y hago punto deslizado para finalizar la vuelta. Giro trabajo para iniciar la siguiente, subo con 5 cadenas, me salto a esta argollita de aquí y hago un punto bajo, 2 cadenas, sobre punto alto de la vuelta anterior hago punto alto pero separado de una cadena. Dos cadenas y me salto este siguiente espacio, punto bajo. Voy a continuar repitiendo este patrón hasta obtener el largo que deseamos que quede en esta parte de la manga. Repitiendo el mismo patrón que se hizo aquí en la parte de arriba. Por aquí ya finalicé, hice un total de 6 vueltas, repitiendo el patrón y los dibujos, y como pueden ver he finalizado donde se trabaja el punto alto separado de 2 cadenas. Aquí ingreso en la tercera y hago punto deslizado, giro trabajo, voy a hacer una última vuelta. En este mismo espacio vuelvo a ingresar y hago un punto bajo, lazada y me salto este siguiente y voy a trabajar 3 puntos altos ahí mismo. En este siguiente espacio 3 puntos altos. En este siguiente 3 puntos altos. En este siguiente 3 puntos altos. Ahora aquí en el centro hago un punto bajo. Aquí en este centro entre dibujo y dibujo punto bajo. Y continúo haciendo punto alto ahora en este siguiente dibujo en cada espacio 3 puntos altos. Esto hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi última vuelta con los puntos altos.
Aquí me queda hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que se realizó, punto deslizado, y con eso tenemos finalizada la vuelta y cortamos el hilo. Con esto ya tenemos finalizado lo que es la manga, toda la pretina, la parte baja que queda así ablondada, y todo esto nos va a estar midiendo un total de 8 centímetros. Voy a repetir lo mismo para mi segunda manga. Una vez que ya tenga las dos mangas y la base de nuestra blusa, así es como nos va a quedar. Aquí están las 3 piezas que ahora vamos a pasar a unirlas en la parte de arriba para que pueda ya tomar forma. Aquí en esta parte vamos a unir la manga con la base de nuestra blusa. Para eso voy a colocar marcadores de esta forma, donde la manga tiene que quedar a la altura de la axila, y vamos a tomar medida con la base de nuestra blusa y vamos a colocar marcador que quede en la parte delantera y en la parte trasera de la blusa. Por aquí voy a colocar el marcador, miren, más o menos a esta altura, donde está este punto alto, y igual a la misma altura de la base de nuestra blusa voy a colocar el marcador para que puedan quedar igual a la misma altura. Miren, ambos están iguales y los dibujos también tienen que estar parejos, y yo voy a agarrar 3 dibujos para colocar el siguiente marcador de igual manera a la misma altura. Una vez que tengo esto ya con los marcadores, vamos a hacer la costura para poder unir la manga. Aquí le estoy tomando la medida para que se puedan dar una idea de cuántos centímetros es de marcador a marcador y de manga a manga. Me va a estar midiendo 46 centímetros. Ahora aquí para hacer la costura vamos a hacerlo claro por detrás de la blusa para que la costura quede por detrás. Vamos a quitar este primer marcador, voy a utilizar el crochet del 2.0 y aquí en este punto alto, si se fijan, voy a ingresar, y de igual manera de la base de la blusa en esa misma altura, en ese mismo punto voy a ingresar. Pasamos el hilo, hacemos un nudo, vuelvo a ingresar el crochet, agrego una cadena y en ese mismo espacio hago un punto bajo. En este siguiente espacio de aquí, a la misma altura tanto de la manga como de la base, vamos a ingresar y hacemos un punto bajo. Sobre punto alto de aquí, igual manera de la base y de la manga, hacemos punto bajo. En este espacio, un punto bajo. En este siguiente, que vendría a ser el punto alto, un punto bajo. En el espacio, punto bajo. Y así vamos a trabajar punto bajo siempre que sea a la misma altura, agarrando el mismo punto tanto de la manga como de la base de nuestra blusa para que la costura nos pueda quedar parejo y los puntos y los dibujos también puedan quedar parejo. Y vamos a continuar haciendo esto hasta llegar al siguiente marcador. Por aquí estoy llegando a mi marcador. Vamos a retirar. Y vamos a hacer ahí sobre este punto alto, un punto alto, y de la base de la blusa también ingresamos y punto bajo. Y ahí vamos a cortar el hilo, con eso tenemos finalizada la costura y la unión de la manga a la base de nuestra blusa, así es como nos va a quedar. Derechito con los dibujos. Por aquí también ya hice la costura en el otro lado de la manga. Así es como nos va a quedar la unión. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba haciendo un borde con puntos bajos para que esto se pueda cerrar y pueda quedar ajustado en la parte del hombro, pueda quedar bonito la caída al hombro. Voy a ingresar en cualquier espacio, yo voy a ingresar aquí. Ingreso el hilo, hacemos un nudo y vamos a ingresar el crochet, subo con una cadena y en ese mismo espacio hago un punto bajo. Me voy a saltar sobre este punto alto y hago un punto bajo, en este espacio punto bajo, sobre punto alto un punto bajo y en el espacio un punto bajo, y así voy a empezar a trabajar. Un punto bajo en el espacio y un punto bajo sobre punto alto,
en todo el borde de la blusa, tanto en el borde de las mangas, en el borde de la base de la blusa, luego del otro lado de la manga y así hasta llegar a donde iniciamos. Trabajando estos puntos bajos de esta manera vamos a hacer que esta parte de arriba se vaya cerrando. Por aquí ya finalicé con el borde de puntos bajos en toda esta parte de arriba y ya se va cerrando esta parte con los puntos bajos. Aquí me queda trabajar un último punto bajo en este espacio, ingreso y hago un punto bajo. Y en este primer punto bajo que se realizó voy a ingresar y hago un punto deslizado. Ahora voy a subir con 3 cadenas y me voy a saltar un espacio y en el siguiente hago un punto alto. Lazada me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Lazada me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Voy a trabajar puntos altos saltándonos un espacio. Esto va a hacer de que se cierre un poco más esta parte de arriba de nuestra blusa. Todo esto hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos altos en todo el borde y ya se va cerrando, como pueden ver, para que pueda quedar ajustado en el hombro y no se nos vaya a caer la blusa. Aquí voy a finalizar con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Por aquí pueden ver, miren, ya se va cerrando esta parte de arriba de nuestra blusa. Ya tenemos unida ambas mangas y así es como se va a ir viendo la blusa hasta el momento. Ahora para continuar vamos a trabajar en punto relieve. Para eso voy a ingresar de esta forma por detrás de estas 3 cadenas de la vuelta anterior y hago un punto bajo y agrego 2 cadenas. Con esto inicio trabajando punto relieve. En este siguiente punto alto trabajo punto alto normal y en este siguiente punto relieve ingresando el crochet por detrás, pasamos hebra y hacemos punto alto. En este siguiente punto alto normal sobre punto alto y en el siguiente repito el punto relieve ingresando el crochet por detrás. Vamos a ir intercalando punto alto normal y punto en relieve en todo el borde hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando, aquí ya hice un punto alto y voy a ingresar en la tercera cadena y hago un punto deslizado, con eso cierro mi vuelta. Para la siguiente vuelta voy a repetir nuevamente el punto relieve, voy a ingresar por detrás de este punto relieve de la vuelta anterior y hago un punto bajo. Agrego 2 cadenas y en este siguiente punto alto normal hago un punto alto. En este punto relieve de la vuelta anterior hago punto relieve, sobre punto alto y sobre punto relieve ingresando el crochet por detrás. Voy a trabajar nuevamente punto relieve intercalando con un punto alto en toda esta vuelta. Y voy a repetir esto mismo hasta obtener más o menos el ancho que deseamos. En este caso yo voy a trabajar un total de 6 vueltas haciendo este punto relieve intercalando con un punto alto normal. Por aquí ya finalicé todas mis vueltas haciendo este punto relieve y he realizado un total de 6 vueltas. Como les he mencionado, esto es el ancho que yo deseo que quede en esta parte de arriba de nuestro hombro y que me va a estar midiendo un total de 3 centímetros estas 6 vueltas. Ahora voy a cambiar de crochet, voy a regresar al de 3.0 para continuar. Aquí voy a subir con 3 cadenas y en este mismo espacio voy a ingresar en ese mismo punto a realizar un total de 3 puntos altos ahí mismo. Contando con las 3 cadenas de inicio van a ser 4 puntos altos. Me salto a este siguiente espacio de punto alto y voy a realizar 3 puntos altos ahí mismo.
Me salto al siguiente espacio y ahora voy a hacer 4 puntos altos ahí mismo. Y repito en el siguiente espacio 3 puntos altos en el mismo espacio. Voy a ir intercalando en todo este borde en cada espacio 3 puntos altos y 4 puntos altos para darle un aspecto ablondado en esta parte de arriba de nuestra blusa. Todo esto hasta finalizar. Por aquí he finalizado, miren, queda de manera ablondada toda esta parte, trabajando este patrón de 4 y 3 puntos altos intercalando. Voy a ingresar en la tercera cadena de inicio y hago punto deslizado para finalizar. Voy a hacer una siguiente vuelta, subo con 3 cadenas y voy a trabajar punto alto sobre punto alto. En este siguiente espacio hago únicamente un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente punto alto y así punto alto sobre punto alto en todo el borde de esta parte de la blusa. Aquí estoy finalizando la segunda vuelta de puntos altos y así es como nos va a quedar. Ahora aquí para cerrar ingreso en la tercera cadena de inicio y punto deslizado. Una vez finalizado eso, vamos a cortar el hilo y ya tenemos finalizado el trabajo de la parte de arriba de nuestra blusa con caída al hombro y con estas blonditas. Ahora voy a trabajar cadenas para hacer un lacito en esta parte del centro de la blusa. Para eso voy a utilizar doble hebra y voy a utilizar el crochet del 3.0 y voy a realizar un total de 200 cadenas. Esto va a ser según el largo de la tira que tú deseas que quede el lazo en el centro de la blusa. Por aquí ya tengo mis 200 cadenas y voy a regresar haciendo punto deslizado, pero en la parte de atrás de las cadenas. Normalmente se teje por delante, pero lo voy a hacer en esta parte de atrás, agarrando esta barriguita que se forma aquí de las cadenas. Voy a ingresar y vamos a hacer punto deslizado. Ingreso y punto deslizado. En esta siguiente barriguita de la parte de atrás que se forma, lo ubicamos bien, ingresamos y hacemos punto deslizado. En esta siguiente barriguita vuelvo a ingresar y hago punto deslizado. Voy a repetir este patrón trabajando en esta parte de atrás de las cadenas, punto deslizado hasta finalizar. Por aquí he finalizado los puntos deslizados. Aquí estoy haciendo el último. En la parte de atrás de las cadenitas hago punto deslizado y aquí el último punto deslizado. Con esto cortamos el hilo y ya tenemos la tira para colocar en la blusa y darle forma de lacito. Vamos aquí en la blusa, vamos a ubicar bien el centro de nuestro trabajo en esta parte de arriba. Ojo que este lacito es superficial, es solamente un adorno. Ubicamos el centro de esta manera y con mi crochet voy a pasar por estos puntos relieves que se realizó aquí. De esta forma ingreso el crochet y voy a pasar la tira. Todo esto en el centro del trabajo, ojo. Pasamos la tira, acomodamos que quede bien derecho. Y como les dije, es superficial este lacito, es solo de adorno. Vamos a darle forma de lazo de esta forma, acomodamos y así es como nos va a quedar esta parte, el lacito. Y así es como queda finalizada nuestra pieza. Lo único que queda es esconder los hilos y tenemos listo nuestro vestido estilo vintage con mangas largas y caída al hombro. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden dejarme cualquier duda en los comentarios, suscribirte a mi canal para más videos y dejar tu me gusta para que más personitas puedan ver este video tutorial y recrear esta hermosa pieza. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.